producida por la empresa que hoy nos ocupa y distribuida por Hulu, una completamente desapercibida mezcla de thriller psicológico, terror y drama que se sale de lo normal dentro de las propuestas independientes del sello estadounidense, con alguna idea reciclada de otros largometrajes más trascendentes e importantes y homenajeándolas constantemente, una en concreto, mucho más, False Positive o Oscura Verdad, que se llamó en España, junta en pantalla a Lana Glazer, Justin Theroux y Pierce Brosnan para contarnos una historia de esas de embarazo perturbador. Una pareja joven que tras muchos años intentando tener un hijo acaba recurriendo a un doctor experto en fertilidad. Y aunque el tratamiento parece ser un éxito, enseguida las noticias no son demasiado positivas y todo se desvirtúa por caminos mucho más inesperados. Aviso que si vais a verla, mejor saber lo menos posible de lo que pasa después. Y a pesar de que arriesga en algunos giros y se le va bastante la pinza para justo salirse de su encorsetada propuesta inicial, resulta ser bastante peculiar en sí misma. Fue una de las mejores películas para mí de 2022, un viaje de ida hacia un escenario verde donde su protagonista llega para buscar algo totalmente distinto a lo que acaba encontrando. Men es una estilística y soberbia historia en la que, después de un fatídico suceso y un trauma reciente lleno de dolor e incomprensión, una mujer alquila una casa apartada de todo en un pueblo inglés, rodeada de naturaleza, silencio y paz. Paz, aparente, desde una presencia amenazante que la vigila y acosa desde fuera hasta los extraños comportamientos de los habitantes del lugar. Todos con la misma cara. La pesadilla irá creciendo en intensidad hasta un último tercio visceral y retorcido. Cinta absorbente e hipnótica con mensaje para nada sutil y claro, casi explícito, que fluye entre el terror psicológico, el drama más intenso y con un body horror inesperado y tremendo para nada carente de sentido ni de intención en su lectura. Peliculón que no deja a nadie indiferente. Si hay un género recurrente en A24 que va unido al terror, ese es el drama, casi más presente en muchas de sus producciones que el propio miedo, pero que unidos suelen funcionar de manera muy bruta cuando se hace bien. Y en eso, esta gente sabe cómo elegir sus pelis, una que exactamente tiene un fuerte contenido emocional y sentimental, que juega con la pérdida y la tristeza en un intento de comenzar de cero por parte de una madre y de su hijo, es The Hole in the Ground, el agujero en el suelo, que aquí volvieron a coronarse con el nombre en español llamándola Bosque Maldito. Dime tú a cuento de que el primer largometraje de Lee Cronin, que más tarde dirigiría Evil Dead Rise, se estrenaba con una pequeña pero hipnótica y gris, no solo por el tono sino por la fotografía como veis, historia de terror psicológico donde Sarah y su pequeño se mudan a un nuevo hogar tras un suceso importante que cambia sus vidas. Una noche este desaparece de forma extraña en el bosque y al regresar no parece él, o al menos se comporta diferente. Peli que en ningún momento sabes bien hacia dónde va a tirar y que lleva el tema de los críos malvados a otro nivel de mal rollo. Se cuela en el top una de las últimas, y curiosamente una que no produce, solamente distribuye, pero bueno, nos vale para mencionarla y hacerle un hueco entre lo más destacado de A24. Una maldición de las que tanto hemos visto, grupo de adolescentes que intentarán detenerla, no parecía que fuese a ser nada nuevo bajo el sol, y aunque en planteamiento no lo es, Talk to Me hace tantas cosas tan bien que al final su trama, sobre el papel convencional, sirve como punto de partida de una de las pelis más terroríficas de 2023. La mano que consigue abrir un portal al más allá y que termina en un infierno terrenal extremadamente imparable, tiene los elementos clave que la hacen destacar dentro del horror de los últimos años. Su dirección, su desarrollo de personajes, lo bien construido que está el miedo cuando se pone en escena y lo interesante que resulta un objeto que a priori no parecía capaz de despertar tanto grado de sorpresa. Una madre, su hija, una carretera en la más absoluta oscuridad, una lluvia que no cesa y un peligro que acecha alrededor mientras no pueden escapar ni hacer absolutamente nada que permanecer en el interior del coche. Brian Bertino, después de Los Extraños y antes de The Dark and the Wicked, daba otra clase magistral de cómo enseñar al espectador el significado de la palabra atmósfera cuando la aplicamos a lo que viene a ser parte de la ambientación de una película. Porque en un lugar en el que, sí, como dice el título de la peli, hay un monstruo, y no tiene por qué pasar mucho más allá de intentar que no te reviente, suceden muchas cosas derivadas de la relación de los dos personajes, del pasado y de lo que han vivido hasta llegar a ese camino donde han quedado sin salida. Porque no solo la criatura aterradora y física que las rodea es el único monstruo capaz de provocar terror. Una peli que creo en su momento no tuvo demasiado impacto de forma injusta y que nos deja más de un mensaje, alegorías diversas sencillas de apreciar, además de que como peli de miedo funciona como un tiro gracias a esa calma tensa y desquiciante que
que gracias a su escenario no deja de inquietar. Ifigenia, hija del rey Agamenón, fue entregada a modo de sacrificio a la diosa Artemisa por este para calmar su ira después de acabar con la vida de un ciervo sagrado. El mito griego que da nombre a su título es una manera brillante de comenzar a hablar de ella, por lo que significa, lo que abre a la comprensión de su argumento y lo inteligente de la escritura del siempre estimulante Yorgos Lanthimos. El terror psicológico llevado a los planos largos y fijos de pasillos infinitos, colores claros y personajes extraordinarios en una de las historias de venganza más atípicas y ambiguas del cine moderno. Colin Farrell, Nicole Kidman y Barry Keoghan protagonizan este cuento retorcido capaz de volar la cabeza con su propuesta, con el no cortarse al abordar temas peliagudos que pellizcan estómagos sensibles o su manera de leerla, de entenderla, sus múltiples metáforas y formas de atar sus cabos donde lo sobrenatural y lo puramente tangible divagan y juegan ante lo que el espectador prefiera pensar que ocurre realmente. No todo iba a ser terror en este vídeo, pero obviamente mínimo va a estar ligado de alguna forma al fantástico. Estamos ante una de las pelis más difíciles de etiquetar o de catalogar de A24 y posiblemente también en una de las mejores, porque de una premisa muy absurda y loca y de una todavía más absurda y loca consecuencia de esa premisa y de lo que vamos a ir viendo sale uno de los productos más originales en ejecución y en origen de los últimos años. Y es que es brutal. Swiss Army Man nos cuenta cómo un náufrago a punto de perder toda esperanza y quitarse la vida en el momento clave ve cómo un cuerpo aparece en la orilla escupido por el mar, un cadáver que no parece estar inerte del todo y con el que surge una amistad extraña y bonita a su manera. Los directores de Todo a la vez en todas partes, antes de esa, conseguirían llevar a cabo una película brutal y tan absurda como inteligente y sentimental, emocionante y tan triste como alegre y llena de significados. Difícil de analizar, en pocas palabras, con todo lo que tiene y maneja y la manera de hacerlo. Un dúo inaudito capaz de sacarte más de una sonrisa y más de 2 lecturas sobre el sentido de la vida y sobre mucho más. Una de las piezas clave del género y de mis favoritas de los últimos años, el debut de Robert Eggers en su relato folk horror de entidades malignas y demoníacas en mitad del subcontexto de familia disfuncional que va perdiendo la cabeza. The Witch es y ha sido una de las mayores influencias para el género posterior a ella, donde sus códigos, su puesta en escena y esa incerteza desde el lado de su argumento son los sustentos de la oscuridad y de lo imprevisible que habita entre esos personajes y en el interior de ese bosque maldito. Curiosamente, la primera vez que la vi no me convenció y al hacerlo por segunda me abrió una perspectiva diferente que no capté al principio. Como el mal es capaz de esconderse en todos los lugares, dinamitando todo, haciendo de la sugestión y de las creencias extremas un arma de doble filo con explosivo de mecha corta siempre encendida. Final perfecto, también cierta ambigüedad en algunos aspectos de su propuesta y como le pasaba al anterior con sus lecturas y mensajes capaces de que lo paranormal y lo físico coexistan para dar miedo. Una de mis películas postapocalípticas favoritas tiene sello A24 y sabe añadir a un contexto terrorífico ya de por sí un terror extra gracias a las incógnitas que guarda y a algunos puntos que la hacen única en el tema. Llega de noche. Un virus altamente contagioso y mortal se ha propagado por el planeta mermando la población considerablemente, casi llegando a un punto crítico donde se teme por la misma extinción. Pero en lugar de focalizarse en eso, el film se centra en una familia que vive aislada, protegiéndose en una casa en mitad del bosque lejos de cualquier atisbo de civilización. Comenzando con una escena inicial donde vemos el cuadro del Triunfo de la Muerte de 1562 de Bruegel que refleja el miedo y la preocupación de la gente tras el paso de la peste bubónica, una imagen que nos pone en situación del futuro que ocurre en la peli, parte de lo que sienten los personajes. Un largo pasillo a continuación acaba en una puerta roja que será importante para el transcurso de la trama. La desconfianza, la pérdida de humanidad para proteger lo tuyo, donde el final parece acechar desde el bosque y de lugares que surgen de repente son el fuego inicial de una mecha siempre a punto de explotar, con uno de esos puntos clave argumentales que giran la peli y que dan para debate. ¿Qué pensáis de ella? Odiada, amada, nuevo hito del terror para muchos, sobrevalorada para otros. ¿Dónde os movéis? Para mí, una de las grandes de la última década, maestra en manejar un drama superlativo sobre la pérdida y su aceptación, junto al terror más sectario, diabólico y recargado. Hereditary heló la sangre a toda la sala de cine cuando fui a verla en aquel 2018, sobre todo en la escena que todos sabéis con ese poste en mitad de la carretera, partiendo totalmente no solo lo que estamos presenciando, sino toda la película. Cultos, brujas, entidades poderosas, secretos familiares
legados atados a algo místico y a lo incomprensible, todo con unos personajes capaces de soportar lo que el guión tiene reservado para ellos, potentísima en lo de provocar emociones y sensaciones, cosa que hace que cuando lleguen las escenas de terror sean todavía mucho más oscuras y mucho más aterradoras. Su juego de miniaturas, su evolución, el pozo que deja en la cabeza la primera vez que la ves, para mí, peli imprescindible de la última década. Podéis desahogaros en la caja de comentarios con vuestra opinión sobre ella. El director de It Follows iba a superar, para mí, su ópera prima con algo totalmente diferente. Andrew Garfield protagoniza uno de los viajes más paranoicos, alucinantes y alucinógenos del fantástico de los últimos 10 años, tranquilamente, por una Los Ángeles llena de referencias a la cultura pop rara y excéntrica. Under the Silver Lake. Ubicar en un género el segundo trabajo de David Robert Mitchell es complicado, casi igual que empaparse de todo lo que ofrece con tan solo un visionado. Un joven que vive solo en un complejo de apartamentos, aburrido y sin mucho aliciente en la vida, una noche se enamora profundamente de una vecina con la que conecta y surge algo especial entre ambos. Pero a la mañana siguiente, cuando va a buscarla a su piso para volver a verla, esta ha desaparecido. Y no solo ella, sino que absolutamente toda la vivienda aparece vacía, sin muebles, sin nada, como si nunca hubiera existido. El intento por buscarla, ir tras las pistas y volver a encontrarla, va a ser una odisea onírica que le lleva por lugares y personajes a cada cual más extraño, donde todo parece estar conectado por algo irracional. Conspiraciones, sectas. ¿Qué esconde Silver Lake? Una pasada de película nada convencional, pero maravillosa si conectas con ella. Un slasher atípico lleno de sorpresas ambientado a finales de los 70 en Texas, donde acompañamos a un pequeño grupo de personajes que intentan rodar una película para adultos. X. Unos cineastas dispuestos a triunfar en esta industria viajan a una pequeña casa en mitad de la nada, regentada por un par de ancianos que la alquilan. Un matrimonio que ya de entrada no se comporta de manera demasiado normal, pero cuando llega la noche todo se descontrola. Algo sucede con ellos. Los resultados son absolutamente locos y cargados de muerte y violencia. Un American Gothic que no escatima en escenas truculentas sin olvidarse de un lado cómico que funciona muy bien y un fuerte mensaje sobre la vejez y el amor capaz de redondear un largometraje muy singular, con una segunda mitad de viaje macabra y truculenta. No nos situamos en un contexto relativamente lejano, en un futuro de ciencia ficción o al borde de la extinción, sino en un conflicto bélico que deja parajes, situaciones y lugares realmente aterradores. Una Norteamérica en estado catatónico en mitad de una guerra civil atroz contada desde un punto de vista muy especial. Sí, Civil War es una demostración de que lo de Alex Garland no es normal. Después de Ex Machina, Aniquilación, Devs o Men, se pasa a otro género diferente y es capaz de provocar también en él sensaciones únicas. Un pequeño grupo de reporteros que cruzan todo el país para llegar a Washington y poder entrevistar al presidente antes de que la facción rebelde acabe con él. Por el camino se encuentran de todo observando las consecuencias del conflicto. Una road movie perturbadora a su manera, inmersiva, triste y brillante en todos sus apartados. Lo técnico, lo escrito, el montaje, el sonido, es puro apocalipsis, distinto pero igual de espeluznante, o incluso puede que más. El debut en la dirección de largometrajes de Ross Glass, bajo el sello de A24, iba a llevar el terror religioso a otro nivel, donde de la mano de su personaje principal recorremos un sendero cada vez más extraño, donde la represión y el desconocimiento van a dar paso a la liberación más inflamable nunca vista. Si la habéis visto, seguro que ya sabéis el significado de esa frase. Saint Maud nos mete en la relación de una religiosa enfermera y de la persona a su cargo para cuidar, una bailarina jubilada enferma de cáncer. Dos puntos extremos en todos los sentidos, viéndose la primera absorbida por el mundo de la segunda, a pesar del rechazo continuo por sus creencias y manera de pensar. La obsesión de la protagonista por lograr la salvación de su alma y la continua lucha con un trauma pasado que la persigue todavía, unido a lo que hemos comentado, lo que ve y lo que siente la acercan a un precipicio perturbador, una mirada a un abismo al que arrojarse o no puede tener consecuencias que van más allá de la realidad y de lo racional. Interesantísimo relato lleno de lecturas que termina reventando en su último tercio apoteósico. Una de las rarezas más extremas de A24 de hace no mucho, que pasó sin pena ni gloria y que mezclaba el thriller psicológico con el drama, algunos elementos de terror y una puesta en escena que rozaba lo experimental y lo psicodélico, acorde a su argumento y a ese intento por entrar en el interior de una mente totalmente rota.
Woodstock reúne un cast de lo más interesante con Kirsten Dunst o Joe Cole a la cabeza, donde se habla de temas totalmente serios y tristes, desde la muerte hasta la soledad o la depresión, así como el uso de ciertos fármacos y a qué coste pueden ayudar dependiendo de a quién. Un planteamiento muy deprimente que se va desenvolviendo mediante el uso de imágenes coloridas y surrealistas, emulando esa realidad alternativa a la que llega a alcanzar la protagonista después de tratar su mal con el uso de una nueva medicación con la que intenta paliar su dolor. Pero aunque quizás llegue a lograrlo en algunos aspectos, la van a llevar a un límite lejano a lo que buscaba. Aunque quizás le sobran minutos y peca de tener un ritmo demasiado lento, es de esas experiencias capaces de tocarte por dentro. Volvemos al mito artúrico, pero esta vez para irnos a algo completamente diferente, a la reimaginación de David Lowery sobre un poema misterioso con influencias de la mitología celta escrito a finales del siglo XIV. El Caballero Verde. Un precioso viaje por diferentes sitios llenos de personalidad en los que acompañan a Sir Gawain, sobrino del rey Arturo, dispuesto a cruzar inhóspitas tierras para enfrentarse a la criatura que pone título a la peli y demostrar su valor. Es tranquila, contemplativa y tiene un ritmo no para gusto de todo el mundo, pero meterte en ella es una de las mejores cosas que poder hacer dentro del cine de los últimos años. Un cuento de pura fantasía, llena de seres misteriosos, enemigos terribles, gigantes, brujas, fantasmas, todo cuidado al detalle, artísticamente espectacular. Toda una experiencia. Una historia de los caballeros de la mesa redonda como nunca se había visto, que entra por los ojos y tiene un montón de detalles y sorpresas preparadas en sus diferentes capítulos que la componen. 2 horas y algo inmersivas hasta un lugar mágico en el que directamente perderse. ¿Qué puede haber más terrorífico que la locura? Solo, en un lugar aislado durante meses, en pocos metros de tierra, junto a un compañero que no conoces, en el que no confías y al que también se le empieza a ir la olla que da gusto. Gaviotas turbias, sirenas, sombras, monstruos marinos o solamente 2 personas perdiendo la cabeza. El segundo largo de Robert Eggers lleva el horror lovecraftiano al 4/3 en blanco y negro de puesta en escena teatral y audio de detalle enfermizo. Una batalla contra el paso del tiempo y la propia identidad, con, además de ese aura de terror cósmico que hemos mencionado, la base mitológica griega sobre la que se basa y la cantidad de teorías que deja atrás su extraordinario final. No cae en ningún tópico ni cliché, arriesga como pocas en los últimos tiempos y nos ofrece algo totalmente fuera de lo convencional, incluso capaz de hacer que quizás no seas capaz de entrar a ella, pero esconde tanto en su mundo como en la luz de ese faro y lo que puede significar. Una historia de fantasmas única. Lo que hay detrás de la muerte es todo un misterio, pero la idea que nos deja David Lowery con A Ghost Story es una de las más tristes que hemos visto jamás. Y no por la idea en sí, sino por lo que ocurre. Una joven queda totalmente rota cuando su pareja pierde la vida en un accidente de tráfico. Mientras ella cae en un dolor insoportable y en la depresión más absoluta, él no se marcha. Se queda de forma invisible como un fantasma observando todo desde su posición, siendo un espectador que permanece impasible ante la realidad, anclado a esa casa donde era feliz, la casa de los dos. No quiero profundizar demasiado en ella para no hacer spoiler, pero su presencia queda atrapada en una dimensión de la que no puede salir hasta resolver algo pendiente a lo que no puede acceder. Mientras tanto, sufrirá el irrefrenable paso del tiempo en una línea temporal con sorpresa, donde cada transición es un torrente de emociones que pone la piel de gallina. Es un largometraje para sentir, para abrir la mente y entender la manera que tiene de avanzar, de explicarse, de dejarse llevar y de hacernos sentir cosas diferentes que pueden tocar algo en tu interior. Al menos en mi caso fue así. Ojalá, si no la habéis visto y os animáis, os provoque algo similar. Y si es así, que vengáis a este vídeo para contármelo. Muy pocas películas han conseguido meterme tan de lleno en un lugar como esta, casi haciéndome viajar mentalmente a otro sitio, en ese brillante y colorido paraje de tonos pálidos. El segundo trabajo del mencionado anteriormente Ari Aster cambiaba absolutamente de registro y nos sacaba de ese hogar familiar para hacernos ir hasta un festival luminoso capaz de dar mal rollo a plena luz del día, algo que parece casi opuesto al cine de terror. Midsommar nos traslada hasta una celebración sectaria y perturbadora junto a un grupo de personajes, unos amigos y una pareja que van hasta allí para que ella intente superar el trauma de algo terrible que le ha sucedido hace poco, que por cierto vemos en una maravillosa secuencia
secuencia inicial capaz de cortar el aliento. Lo que encuentran allí pues tiene de todo, y más allá de la belleza del lugar y de la aparente inocencia de los miembros que componen el culto, se esconden rituales, actos y movidas varias que van a ir cambiando a todos. Obviamente también llena de lecturas, con esa metáfora constante sobre la relación rota y tóxica que mantienen los protas, llevada al límite en los minutos finales con ese momento tan simbólico y atroz. Debilidad personal, película extraordinaria. Para mí el mejor trabajo de su director hasta la fecha. Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando el contenido. Sois una parte muy importante. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de A24, qué pelis menos conocidas recomendaríais, qué pensáis de estas, ese like, suscribíos si os queda pendiente y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.